listos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Te Permí- dejo. Permítanme compartir pantalla. En verdad, bueno, lo primero que tengo que decir es literalmente que estoy muy, muy agradecido a que la maestra Jennifer López me haya dado la oportunidad de conocerlos en esta charla que vamos a tener. Y bueno, creo que lo primero que voy a proceder es tratar de presentarme. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Solamente confírmenme, en estos momentos están viendo una portada que dice Clase Espejo Design Thinking. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Perfecto, ok, bueno, pues permítanme presentarme a través de un breve video. Por favor, corre el video. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Santana, soy originario de la Ciudad de México, en donde radico actualmente. Soy publicista de profesión, egresado de la Universidad de la Comunicación, en donde también hice la especialidad en planeación y control de medios publicitarios, así como la maestría en habilidades empresariales. Cuento también con una especialidad en habilidades docentes por la Universidad Tecnológica de México y soy pasante de doctor en educación por CECIJUC. Llevo más de 30 años en el ámbito profesional, dedicándome principalmente a las áreas de mercadotecnia y publicidad para diversas agencias de publicidad y para diversas empresas de productos de consumo, entre ellas Grupo Industrial Bimbo. En toda mi trayectoria profesional he tenido a mi cargo diversas marcas, más de 100 tanto a nivel nacional como internacional. Como docente llevo más de 20 años de experiencia trabajando para diversas universidades, entre las que puedo mencionar Unitec, Universidad La Salle, Universidad del Valle de México, Universidad Janet Jane, entre muchas otras más. Actualmente soy consultor independiente para toda la publicidad y mercadotecnia, en el caso de la publicidad, para medios off y online. La creatividad es quizá la filosofía que fundamenta mi vida, ya que con ella podemos resolver cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Ok, pues dejo de compartir nada más para dar pauta a decir que también en este currículum digital no he aumentado pues, la experiencia que he adquirido en los últimos 4 años con respecto a la experiencia COIL, una experiencia en donde las universidades lo que están buscando es prácticamente un aprendizaje colaborativo, en donde pues nos reunimos a través de desarrollo de proyectos y bueno, parte importante es estas clases espejo en donde de una u otra manera pues nos da la oportunidad a los docentes de compartir nuestros conocimientos con universidades y estudiantes de otras latitudes. Así que bueno, pues realmente muy feliz de estar con ustedes, como se los decía. En este sentido, bueno, pues la Ciudad de México, seguramente ustedes habrán visto una enorme cantidad de imágenes. Somos dos países, dos culturas que literalmente nos sentimos y nos creemos como hermanos. Hay cosas que efectivamente podemos saber nosotros desde México sobre Colombia, gracias a todo lo que hemos compartido a nivel cultural, la música, la televisión, los proyectos. Yo me veían ahorita a beber un poco de café a través de la taza que tengo aquí. Extraño el café de Juan Valdés. La franquicia de Juan Valdés estuvo en México hace algunos años, recientemente reingresó y desafortunadamente no he tenido la oportunidad de ir a ver, pero bueno, déjenme comentarles que todavía un poco antes de la pandemia, perdón, un poco antes de la pandemia, yo, la oficina donde trabajaba, enfrente había una sucursal de Juan Valdés y pues todos los días me tomaba un delicioso café colombiano. Entonces, bueno, pues muchas gracias por esa experiencia. Yo espero que ustedes conozcan de México, insisto, muchas cosas, que sean cosas más importantes que las telenovelas, porque hasta ahí nos ganaron, ¿no? Ustedes tienen la telenovela que más impacto ha tenido a nivel mundial y por supuesto los mexicanos a veces soñamos con ir a Bogotá y tomarnos una fotografía dentro de la casa de Betty la Fea. Es parte literalmente de la circunstancia. Pues dicho lo anterior, me atrevería primero, maestra Jenny, a través de sus alumnos, si hubiese alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerme antes de comenzar directamente con el tema, adelante. Pues, profe, chicos, nosotros realmente ya empezamos, como te comenté, el tema de Design Thinking. Hablamos primero como toda la parte de empatía,
Ellos ya hicieron un ejercicio, están desarrollando un proyecto, pues y empezamos hoy, hicimos una clase introductoria a todo el tema de procesos creativos. Entonces la idea es contar con tu apoyo para abordar ese tema. Entonces, no, creo que Perfecto. es como a iniciar. Perfecto, bueno, entonces déjenme retomar la parte de la presentación y quiero contarles una pequeña anécdota. Hace algunos años, estando en un aula, en una universidad, de pronto platicábamos de esta cuestión del emprendimiento y de una u otra manera, pues yo les preguntaba a mis estudiantes que cuál era realmente la intención de emprender. Recuerdo mucho una estudiante, una alumna, que literalmente lo que ella decía es que yo quiero poner una lavandería en mi barrio. Y yo le decía, realmente, ¿por qué piensas que una lavandería en tu barrio va a ser literalmente lo que va a funcionar? Vamos a entender literalmente que una lavandería, supongo que es lo mismo exactamente en Colombia, pero aquí efectivamente es un sitio donde literalmente pues hay máquinas para lavar ropa. A diferencia de otros países como en los Estados Unidos, aquí en realidad no llegamos las personas y metemos nosotros mismos nuestra ropa en la lavandería, sino que las dejamos para encargo. Es decir, llegamos con la ropa, se las dejamos, ellos la lavan, ellos la doblan y demás y nos la devuelven. Entonces, era muy interesante en este sentido porque, bueno, lo primero que yo decía, oye, justamente cuando comenzamos a pensar en la creación de esta lavandería, ¿cuáles son las cosas que te están evitando hacerlo? Y entonces comenzó a hablar de una serie de elementos que tenían que ver, no tengo el dinero suficiente, no sé realmente cómo llevar la administración de la lavandería y en el punto más básico ni siquiera conozco los requerimientos que pide en este caso la municipalidad para en algún momento generar la lavandería. Yo le decía, todos esos aspectos me parecen sumamente importantes. De todos esos aspectos puede haber una solución, pero lo que yo comentaba es, no estás pensando en ningún momento o me has mencionado en ningún momento esta cuestión de entender justamente qué es lo que va a requerir tus posibles clientes. Eh, es bien interesante porque cuando comenzamos a generar o a pensar en el emprendimiento, muchas personas comienzan con decir, esto es lo que quiero hacer, esto resuelve mis necesidades, esto en algún momento prácticamente deberá funcionar, pero lo estamos viendo desde la perspectiva del propio emprendedor, que ojo, puede darse que la idea del emprendedor, por supuesto, va a funcionar, pero tenemos que empezar a comenzar a entender que tenemos que empatizar con quien posiblemente va a ser nuestro futuro cliente, nuestro futuro usuario. De hecho, me detengo en el sentido de decir que hoy las grandes empresas que comenzaron a cambiar el mundo, como es el caso de Uber, como es el caso de Airbnb, como es el caso de la tarjeta de crédito Nu, todos estos emprendimientos de una u otra manera comenzaron sí por una necesidad personal, pero llegó el momento en el cual dijeron, si yo tengo esta necesidad, si yo tengo literalmente esta circunstancia puede darse la casualidad que otras personas también lo tengan. El caso de Uber, literalmente, como tal vez ustedes habrán escuchado, los creadores de Uber, lo que sucedió cuando se les ocurrió la idea fue justamente un problema que tuvieron al tratar de transportarse. Estaban ellos en París y no encontraban la manera de conseguir un taxi y desde ahí, desde esa pequeña necesidad, comenzaron a pensar en la idea pero tuvieron que empatizar y tuvieron que pensar en los usuarios. El caso de Nu, que si no me equivoco, es justamente una creación precisamente de un emprendedor colombiano que al estar viviendo en Brasil, literalmente al no poder generar una cuenta bancaria, su problema personal literalmente lo convierte posteriormente en una necesidad global. Entonces, efectivamente, empatizar es tratar de comprender al usuario y aquí hay varias técnicas tal cual que se van a utilizar. Quiero comentarles que esta circunstancia del design thinking, junto con otros modelos que son prácticamente integrados y que en algún momento son modelos que se tienen que revisar precisamente para poder echar a andar un emprendimiento, son modelos que no tienen más allá de 30 años. ¿Cómo es esto? Bueno,
Obviamente, hablando un poco de la teoría de la mercadotecnia, vamos a entender que desde la década de los 50 comenzó a hablarse prácticamente de la planeación estratégica que conllevaba literalmente el hecho de tener que analizar el mercado al consumidor, hacer análisis como el análisis Pestel, hacer análisis como el análisis FODA, que uno de los grandes inconvenientes era el hecho de que el resultado era tardío. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quería crear una empresa y yo no hacía todos estos elementos como parte del sustento, pues obviamente me iba a tardar mucho más en generar un emprendimiento. Las teorías comenzaron a cambiar y precisamente el aparecer el modelo Canvas, un modelo que tengo entendido con la maestra Jenny, que ya ustedes lo han estado viendo, pues habla prácticamente de 9 parámetros, en donde de una u otra manera este modelo en realidad tiene su surgimiento por ahí del año 2010 de este siglo. Es decir, aquí lo que va a ocurrir, estamos hablando de teorías muy modernas, incluyendo esta teoría del design thinking, ¿no? Son modelos que tienen como característica esencial que en algún momento lo que buscan es tratar de que el emprendimiento funcione en el menor tiempo posible. De hecho, el resultado literal de estas teorías implica pensar en el producto mínimo viable, ¿no? Efectivamente, el generar el producto y poder ponerlo en el mercado en el menor tiempo posible, con lo mínimo necesario y que por supuesto se va de una u otra manera a flexibilizar y a cambiar con el tiempo. Como ejemplo, vuelvo a retomar Uber. Si revisamos un poco cómo fue que comenzó la plataforma, de hecho la plataforma de Uber, los primeros socios eran en realidad sitios de taxis que se integraban a la plataforma y por supuesto Uber comenzó a cambiar, se fue flexibilizando de acuerdo a las necesidades del público y hoy prácticamente lo que hace es que Uber, siendo una plataforma internacional, se adapta a las necesidades de cada país. Ojo, justamente los teóricos que comenzaron con todas estas con el estudio de todos estos fenómenos, fue cuando comenzaron a formalizar las teorías y fue como surgió la teoría del design thinking, que en realidad se habla prácticamente de 5 elementos. El primero, como lo comentaba hace un momento, es empatizar, es ponernos en el lugar del usuario, de algún modo el hecho de algunas técnicas sobre la propia empatía, sobre las necesidades, sobre en algún momento las dificultades, posiblemente de los temores, y cuando hacemos justamente todos estos análisis van a permitirnos entender al usuario. Tratar de empatizar no deja en ningún momento la posibilidad de tener que investigar, porque pues obviamente no vamos a poder conocer a nuestro cliente, a nuestro usuario, si no hacemos algunas investigaciones. Pero hoy por hoy quizá las investigaciones son mucho más cualitativas que cuantitativas. Me va a dar mucho más respuesta una entrevista a profundidad, un focus group, que hablar de una encuesta cuantitativa que me puede dar posiblemente información importante, pero muy limitante en la cantidad de entender los temores, las necesidades, tal. Entonces, ¿qué ocurre cuando analizamos literalmente a un usuario? Literalmente en ese sentido, vamos a tratar de entender cuáles son los problemas. Y permítanme aquí hacerles una pregunta, les pido también a mis estudiantes en México, como allá en Medellín, que me ayuden. A ver, piensen en una mujer que puede ir a un gimnasio. Si hablamos justamente de una mujer que va a un gimnasio, la gran pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Cómo se siente la mujer? ¿Qué necesita una mujer cuando va a un gimnasio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería lo necesario para una mujer? La ropa deportiva. Perdón, se escucha un poco encimado. No sé si me pudiese compartir, maestra Jenny, lo que le comentaron. Ropa deportiva, dicen por acá, ¿qué más? Motivación, dicen por acá. Claro, otra vez, ¿por qué? Si motivación, ¿qué más necesitan las mujeres?
La suscripción en el gimnasio, necesita tenis también. También. Necesita termito de agua. Ajá, es correcto. Necesita un asesor también. Un coach tal cual. Yo ayer me atrevía a mencionar este mismo ejemplo y decía, las mujeres necesitan lockers más amplios porque siempre llevan más cosas que los hombres, ¿no? Las Bolsos. mujeres, las mujeres necesitan espejos más libres de espacio para que se puedan observar mucho más. ¿No? Que bueno, eso lo podría poner en tela de juicio, ¿eh? Porque de pronto cuando revisamos por ahí las fotografías de los hombres que son fitness, les encanta también hacerse las selfies ahí mostrando los logos. Oigan, justamente todos estos elementos que ustedes mencionan, tal cual, el hecho de, hablaban incluso de un coach, ¿por qué una mujer de pronto necesita este asesor? Porque en realidad es bien curioso, cuando las mujeres van a los gimnasios, los coaches atienden más a los hombres que a las mujeres. Todavía habría tratar de entender esta relación. ¿Cuál es la relación? Es probable que los hombres necesitan cargar más peso, necesitan hacer ejercicios más fuertes para poder marcar sus músculos y como que las mujeres no les dan toda esa atención porque además no ven tanto los resultados como los ven tanto en los hombres, es decir, la cantidad de los músculos que están. Entonces ese es un elemento. Hablaban incluso de la suscripción a agua y todo esto. Todos esos se convierten en elementos literalmente como problemas que habría que resolver. Si hacemos un mapa de empatía, esos problemas finalmente habría que seleccionarlos para comenzar a idear. A idear implica en este sentido, pues que ya es el momento en donde vamos a estructurar entre, obviamente, entender el problema, seleccionar los problemas que sean más profundos y por supuesto construir una solución final. Y es aquí donde de pronto mucha gente encuentra un enorme obstáculo, porque he escuchado decir, es que yo no soy creativo, es que yo no tengo manera de pensar en nuevas ideas, es que pues sí veo el problema, pero me es tan complicado encontrar la solución y precisamente hoy voy a profundizar en este tema. Solamente quiero terminar de explicarles que en el esquema del design thinking, cuando la idea logra aterrizar, hay que prototiparla, hay que efectivamente hacer, por supuesto, ciertos esquemas en donde podamos hacer físico el producto o el servicio, hacer físico lo necesario para que el servicio se ofrezca y bueno, a través de ello testear, es decir, probar si va a funcionar. Entonces, vamos a quedarnos ahorita en el tema de idear. De aquí levanten la mano quienes se consideren muy creativos. Ande, ahí están, tal cual, efectivamente. Bueno, pues no es tan difícil, sobre todo creo que la verdad es que la creatividad se da en todos los elementos. Tengo en esos momentos aquí a Aurelia y a Azucena, que ya se las presenté, ellas están estudiando la carrera de contaduría. Bien interesante porque es una carrera que en muchas ocasiones dicen, no, hombre, es que yo no puedo ser creativo. Claro que son creativos. Lo voy a decir de algún modo, en el ámbito general, cuando los contadores tienen que hacer las declaraciones fiscales, siempre les decimos, sé muy creativo para que pague menos impuestos, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que ver literalmente mucho de que sí, todo el mundo es creativo. Ok, ahora, ¿qué ocurre o qué recomiendan los teóricos, pero que en la práctica puede funcionar bastante bien? Es el hecho de decir que tenemos que entender que para la creatividad se necesitan dos elementos, la divergencia y la convergencia. La divergencia es prácticamente como que hay que expandir, explorar, generar, hacer algo que cuando inhalamos, ¿no? Llénate de oxígeno, llénate de todo para que entonces en algún momento, incluso dicen por ahí, reténlo y ya después comienza a exceder. La convergencia implica que vamos a contraer, evaluar y seleccionar. Dicho en otras palabras, la divergencia es este momento en donde todas las ideas tienen que ser bien recibidas. Es sentarnos y realmente comenzar a imaginar cómo vamos a resolver el problema. En este sentido, por ejemplo, si yo digo, oye, uno de los problemas cuando las mujeres van a un gimnasio es no tener un coach que realmente la atienda,
¿cuáles serían las ideas que pudiesen surgir? Compártanme alguna idea. ¿Cómo hacemos? El problema es, los coaches no atienden a las mujeres de manera adecuada en el gimnasio. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? Buscar una rutina en internet, en TikTok, bueno, en las plataformas de moda. Ok, puede ser, efectivamente, es una idea. ¿Qué otra idea se les ocurre? Otra idea. Dale comisión a los entrenadores por cada mujer. Ay, maestra Jenny, no la entendí. Si la podría repetir, por favor. Comisión. Dale comisión a los entrenadores para... Claro, por supuesto, a lo mejor es el hecho de decir, ¿sabes qué? Hay que darle una comisión. ¿Cuál otra idea? Tener videos que reproduzcan con ejercicios del gimnasio. Tener aplicación con videos para guiarlas como virtualmente. Ok, perfecto. Ojo con esto. En un proceso de creación, la parte importante es comenzar a tener todas estas ideas. Mi recomendación siempre es el hecho de, no importa la estructura, la forma, el impacto, la profundidad de la idea, siempre hay que anotarlas para no olvidarlas. Entonces es el hecho de justamente tener un espacio en donde vamos a tener todas las ideas. Eh, de hecho, si me permiten compartirles, como vieron en mi video se ve, eh, comento que soy publicista. Curiosamente, la función que yo ejerzo como publicista es dotar de los insights a los creativos para que se hagan las ideas. Entonces, hacemos siempre un primer ejercicio en donde, a ver, pegan las ideas, buscamos un sitio donde pueda fomentar la creatividad. Los publicistas de pronto me dicen, ¿sabes qué? Vamos a salirnos hacia un parque o un espacio que tenga algunas circunstancias lúdicas y vamos a generar las ideas y las vamos anotando y las vamos haciendo tal cual. Y un primer proceso es literalmente tener toda esta suma de ideas. La intención es aceptarlas todas y va a llegar un momento en el cual sí, de todas las ideas que tenemos, vamos a comenzar a analizarlas, a seleccionar las mejores, a evaluar cuáles podrían ser funcionales y cuáles no. Eh, pero en un inicio, todas las ideas tienen que literalmente aportar. Por eso, en este sentido, hay 4 principios que debemos respetar en el pensamiento divergente. El volumen gana, es decir, entre más ideas hay, va a ser mucho mejor. La experiencia dice, por supuesto, que las primeras ideas son ideas que van a partir de lo obvio, ¿no? Eh, Van a partir de, oye, pues sí, ¿sabes qué? Vamos a buscar en la actualidad posiblemente una solución digital. Vamos, me gustó mucho también la idea de vamos a aportarle una comisión al coach. Ok, perfecto, son ideas completamente aceptables. Pero después de 20 ideas, posiblemente van a comenzar algunas ideas que pudiesen ser, voy a poner el término, parecieran ideas locas, descabelladas, en algún momento ideas que de algún modo se salen de lo común. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a generar un robot literalmente que va a andar por todo el gimnasio y este robot solamente va a atender a las mujeres. Oye, pues es un robot, ¿cómo existe la manera de hacer un robot de esas características? No lo sé. Por lo pronto es mi idea, es lo que vamos a generar. Eh, Quiero aquí retomar, por ejemplo, que cuando se hicieron las ideas de Uber, de Airbnb, seguramente se pasó por un proceso de, oye, ¿cómo lo resolvemos? Hasta llegar ideas que, créanme, antes de su creación, pues eran ideas que a mucha gente no se le hubiese ocurrido que pudiesen funcionar y sin embargo hoy están funcionando. Entonces, entre más ideas tenemos, va a ser mucho mejor. Lo siguiente, en este sentido, pues es posible abrazar lo absurdo, es decir, todas estas ideas locas que esconden en el momento de las revoluciones. Como decía, Airbnb parecía una locura antes de valer miles de millones de pesos. O sea, antes la gente hubiese dicho, no, hombre, ¿qué voy a andar yo prestando mi casa para que un extraño llegue literalmente y esté hospedándose ahí? Sin embargo, cuando ya estuvo muy aterrizada la idea, hoy por hoy muchas personas dicen, por supuesto, tanto convertirme justamente
prácticamente en el promotor o más bien el quien presta el servicio y las personas que de pronto decimos, no, sí, yo quiero ir a un Airbnb donde me voy a sentir mucho más cómodo porque me voy a sentir como en mi casa, a diferencia de entrar a un hotel, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Por eso, cuando se hace la lluvia de ideas en un pensamiento divergente, no hay que meter juicios, ¿no? Es decir, está prohibida la evaluación. No se valen si quiere decir sí, pero, oye, eso de darle comisión al coach, sí, pero ya de pronto es meter un juicio. Entonces, no, es el hecho de acepto la idea, en estos momentos posiblemente la vamos a fomentar y a partir de ella vamos a generar otras ideas, pero no se vale meter una cuestión del juicio y ponerle un alto. Por supuesto, insisto, lo que vivimos hoy en este momento de nuestra vida, año 2026, es resultado de las ideas locas de hace muchos años. Comparto, cuando yo era un niño y yo estaba en la educación básica, un día se me ocurrió decir, yo quisiera tener un aparato, un teléfono en el cual me gustaría tener la manera de poner un botón que apareciera de pronto una pantalla y ver a mi mamá y poder decirle, mamá, ¿me das permiso de irme con mis compañeros después de clase a jugar fútbol? Cuando yo lo dije, la gente decía, está muy loco esto, nadie se le va a ocurrir. Y hoy, literalmente, pues es lo que es el resultado de un móvil. No quiere decir que yo lo inventé, aunque yo siempre puedo decir, fue mi invento y alguien leyó mi mente, no, no es cierto. Era realmente la necesidad de muchas personas, ¿no? En ese sentido, pues tal cual. Ahora, ¿qué ocurre en algún momento cuando se está generando una idea? Lo que hay que hacer es compartirla, combinar una sola cabeza no va a tener tantas ideas como lo va a tener cinco cabezas. Me refiero a cinco, seis, siete personas, porque obviamente lo que tenemos que hacer es encontrar la perspectiva de otras personas para generar literalmente pues otras ideas, ¿no? Entonces, una idea que pueda plasmar, incluso podríamos haber trabajado ahorita con una de las propuestas que hacían, perdón, es la que más tengo en mente ahorita, el hecho de decir, vamos a darle una comisión al coach, ok, a ver, vamos a tratar de ver cómo podemos mejorar. Perdón, Jenny, ¿decía algo? No, tranquilo, profe, dale. Ya Ok, acá buscando una cosita. ok, perfecto. Entonces, literalmente habrá que combinar. Ahora bien, cuando tenemos justamente estas ideas, ¿qué es lo que ocurre? Estas tantos, ahí hablo de, tenemos 100 ideas, o sea, pudieron haber sido un poquito menos, pudieron haber sido 60, pudieron haber sido 120, 200, no lo sé, pues entonces hay que venir justamente a la cuestión de la convergencia, en donde justamente aquí va a ocurrir algo importante. Una convergencia mal enfocada lo que va a hacer es destruir el trabajo creativo. Es decir, si en algún momento en un equipo de trabajo creativo hay alguien que quiere imponer su idea, entonces de antemano puedo decirles que el resultado va a ser erróneo, va a ser equivocado. Aquí la parte importante es tratar de entender que quien va a llevar de una u otra manera el trabajo en equipo para la creación de las ideas tiene que ser una persona que esté completamente a escuchar cualquiera que sea la aportación, no importando que sea una aportación, como decía, posiblemente fuera de lo común, pero en algún momento una idea no se puede matar porque en algún momento quien va a llevar el grupo va a manejarlo. Entonces, bueno, hay muchas técnicas creativas para tenerlo. La más común es la llamada el brainstorming, la lluvia de ideas, pero déjenme decirles que en este sentido, la lluvia de ideas, ya trabajada desde el punto de vista conceptual, se dice que el brainstorming tiene que ser estructurado. Les comparto un poco en el entorno de la publicidad. En la publicidad, cuando tenemos que hacer un mensaje de comunicación y tenemos tal cual ya toda la información, es decir, el brief, conocemos al usuario, conocemos sus características, conocemos su insight y decimos, vamos a hacer una lluvia de ideas, no se maneja de manera informal, por el contrario, se maneja de manera formal.
Buscamos un horario, buscamos un día, buscamos un espacio en donde en algún momento vamos a comenzar a hacer esta lluvia de ideas y van a tener que aplicar ciertas reglas. Es verdad, en ocasiones las ideas en un brainstorming no surgen en un primer encuentro, sino que hay que repetir de algún modo, literalmente, eh, todos estos conceptos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el caso de un brainstorming, normalmente es una técnica que se puede hacer prácticamente de manera inmediata, que requiere de una energía alta, porque lo que tenemos que hacer o pensar es que durante el tiempo que vamos a trabajar, todo mundo tiene que aportar. Aquí la parte importante es que se procura que quienes participan en este tipo de ejercicios sean extrovertidos y que realmente aporten, ¿no? O sea, no tiene ningún caso de pronto juntar a un grupo de personas, 5, 6, 7, 10 personas, pero que de pronto haya aquellos que nada más van a escuchar y no están aportando. En realidad aquí lo que se busca es todo lo contrario. Lo creó Osborne y lo creó en el 53, ahí los teóricos tal cual. Hay otra técnica de la cual les voy a hablar, justamente el Brainwriting 635, de hecho conocida muy popularmente como la técnica 635. Ahorita les explico en qué va a ocurrir. Aquí la cuestión es que todo mundo va a aportar. Es una técnica mucho más silenciosa, pareciera en algún momento hacer una técnica un tanto pasiva, y justamente esta técnica es contraria a la personalidad de las personas que no aportan verbalmente. Esta es una oportunidad literalmente para que puedan participar. El método Scamper, que justamente lo que va a ocurrir es que estas ideas es partir de algo que ya existe para que en algún momento de manera analítica se pueda mejorar. Y bueno, hay una técnica que se llama la peor idea posible, que lo importante de esto es romper con los bloqueos creativos, y esta es una técnica muy caótica o divertida. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver en este sentido. La primera técnica obviamente es la técnica del brainstorming. Ojo, una técnica del brainstorming comienza con el hecho de decir, nos hemos reunido un tiempo determinado, que en este caso, fíjense, aquí lo que se recomienda es que sea un espacio entre 20 y 30 minutos máximo, en donde decimos, tenemos 20 o 30 minutos para literalmente resolver el problema. Vamos a resolver el problema para crear un producto que resuelva una problemática de las mujeres cuando van a un gimnasio. Entiéndase cualquier problema. El problema puede ser en un momento un problema creativo por una campaña publicitaria, el problema puede ser la creación de un producto por sí mismo, el problema puede ser justamente analizar nuevas necesidades de los consumidores. Aquí la parte importante es que se debe asignar a alguien que va a funcionar como facilitador, que es justamente el punto que les comentaba en la diapositiva anterior. ¿Qué es esto? Que alguien se va a encargar literalmente de llevar la cabeza de este ejercicio, y que obviamente no puede ser alguien que quiera imponer su idea, sino que esté completamente abierto a escuchar toda esta circunstancia. Sí es importante establecer un límite, y obviamente esto requiere de un poco de disciplina. La disciplina de decir, no vamos a divagar, no vamos a hablar de otros temas. En estos momentos vamos a aportar todas las ideas. Obviamente aquí en el momento hay que poner una meta que no es negociable, es decir, no vamos a salir de este sitio, de este espacio creativo, sin haber completado al menos una cantidad mínimo de ideas. Aquí puse como ejemplo mínimo 50 ideas, pero bueno, esto va a depender de cada equipo de trabajo, y que cada quien dice, no, vamos aquí sin tener al menos 10 ideas, sin tener 15, sin tener 20. ¿Qué ocurre aquí? Que obviamente se pueden fomentar ideas salvajes, construirlas sobre las ajenas. Es decir, voy a ser muy atrevido y voy a decir, no, es que la idea para que atiendan a las mujeres es que les voy a traer a todos los gimnasios una réplica de algún actor que les pueda gustar a las mujeres. Perdón por mi generación, pero yo iba a mencionar al actor Brad Pitt, que a la gente de mi generación, a las mujeres de mi generación, pues les parecía un hombre muy guapo. Ahorita de pronto no sé quién podría ser el equivalente de Brad Pitt, pero imagínense una réplica de Brad Pitt en cada gimnasio, claro que todas van a ir, ¿no? Es una idea loca, obviamente, en ese sentido, pero bueno, pues como decía, a veces las ideas más locas, salvajes, pueden generar. Ahora, la gran ventaja es que en ese ejercicio puedo tomar la idea de un compañero para tratar de aportar una idea alterna, o una idea que en algún momento pueda ser mucho mejor. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues
lo que no debemos dejar que ocurra en un brainstorming es que la gente no aporte, es que en algún momento sea un espacio de 20 y 30 minutos en donde todos estemos callados, porque la idea del brainstorming es literalmente generar. Por eso no podemos dejar en el caso de un emprendimiento literalmente el hecho de que la gente trabaje en ello. Vamos a la siguiente técnica, la técnica 635. Fíjense que esta técnica a mí me gusta mucho en el ámbito de la publicidad porque tiene que ver con la creación de historias. La regla dice que en esta técnica tienen que participar mínimo 6 personas. Normalmente estas personas se reúnen en un espacio donde se puedan prácticamente ver a la cara. Es necesario que sea un espacio donde se pueda escribir, porque lo que se va a necesitar literalmente es una hoja. ¿Qué ocurre aquí? Es una hoja en donde imagínense que cada uno de ustedes comenzamos al mismo tiempo sentados, alguien da la instrucción y lo que dice, tienes en estos minutos prácticamente 5 minutos para escribir 3 ideas del problema a resolver. Entonces, va contándose contra cronómetro, se obliga que tienes que generar las 3 ideas, no las expresas verbalmente, las escribes. Si es necesario, obviamente hay que profundizar en esa descripción, sino simple y sencillamente tener literalmente la posibilidad de que quede clara la idea escrita en ese papel. Insisto, esta técnica normalmente es para grupos en donde la gran mayoría es introvertido, que no le gusta aportar públicamente su idea, y entonces comenzamos. Estas 6 personas tienen 5 minutos, escriben 3 ideas. Pasando los 5 minutos, quien lleva prácticamente el rol de facilitador le pide que la hoja la pase a la derecha, es decir, estamos claramente formando un círculo y entonces se pasa a la derecha. ¿Qué ocurre en los siguientes 5 minutos? Se leen las ideas que aportó el compañero y bueno, con base en ello se van a escribir 3 nuevas ideas que están inspiradas específicamente en ello. Es decir, si alguien aportó una idea eh, sobre hacer una aplicación para que sigan la rutina, pues con base en esa idea yo voy a tratar de mejorarla, tiene que ver con la misma idea y entonces así lo vamos rotando. De tal manera que cuando se completa el ciclo, la parte interesante es que se tienen 108 ideas. ¿Se acordarán que justamente cuando les mencionaba en la diapositiva anterior que al menos tenemos 100 ideas? Bueno, pues aquí está el ejemplo de cómo podemos obtener 100 ideas con base en esa etapa. Implica que además del tiempo que se invierte son prácticamente 30 minutos, quizá a veces un poquito más por el tiempo que se toma en pasa la hoja y demás. Y bueno, obviamente lo que es muy curioso es que las últimas rondas son las ideas más innovadoras porque ya nos están forzando a salir de esa primera parte donde decíamos las primeras ideas van a ser muy obvias, pero conforme vamos abordando, conforme vamos aportando, pues las ideas literalmente se van a generar. Es aquí donde comienzan justamente estas ideas de, no sé, el rediseñar una licuadora con autolimpieza. Hoy los robots, estos que existen para limpiar en casa, literalmente tuvieron que haber surgido de ejemplos como esta circunstancia. Entonces, les decía que en el ámbito de la publicidad esto nos funciona muy bien porque a partir de esta técnica hacemos lo que denominamos el storytelling de la gran mayoría de los mensajes publicitarios, pero por supuesto en el ámbito del emprendimiento estas ideas van a generar tal cual. Ahora, eh, vámonos, no sé si existe hasta estos momentos alguna duda sobre alguna de estas 2 técnicas. Profe, no, van súper bien. Ok, bueno, vamos ahora al método Scamper, que en realidad justamente tiene que ver con un pensamiento más lateral. ¿Qué ocurre? Aquí vamos a hacer un método en donde vamos a tener que pensar sobre un producto ya existente. La palabra Scamper literalmente es un acrónimo que implica la palabra sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otras ideas, eliminar y reorganizar. En la, en la técnica, el ideal sería parto de un producto. Pensemos posiblemente en una licuadora, como veíamos, tal cual. No sé si le llaman así licuadora allá en Colombia. Sí, Ok, sí. perfecto. Ok,
una licuadora en donde lo que diríamos es el hecho, a ver, vamos a sentarnos alrededor de la licuadora y el primer paso es, ¿qué le cambiarías? ¿Qué sustituirías? ¿Qué le harías justamente para hacerlo un poco diferente? Eh, Posteriormente, cuando tenemos todas esas ideas, también se van anotando, ahora dirás, ¿cómo lo vas a combinar? Ah, mira, es que vamos a combinar efectivamente la licuadora con una circunstancia en donde la licuadora lo que estamos haciendo es el puré de jitomate, pero necesitamos calentarlo. ¿Habrá forma de que entonces se licúe y se caliente? Ok, sí, pero ese es prácticamente el proceso, no podemos en algún momento negarlo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? En algún momento es cuestión de adaptarlo, es decir, ¿cómo logro adaptar algo que caliente con algo que esté licuando, ¿no? Eh, ¿Qué tendríamos que modificarle? ¿Qué otros usos podríamos darle? ¿Qué tendríamos que eliminarle y cómo lo vamos a reorganizar? Suena loco con una licuadora, ¿no? Pero créanme que este método literalmente pudo haber sido el método utilizado para crear un aparato que hoy existe en el mercado, se llama la Thermomix. No sé si conocen la Thermomix allá en Colombia, que es un robot que cocina. Es un robot que además, la verdad es que es muy caro. En México tiene un precio aproximadamente de 70,000 pesos, que equivaldría como a $2,000, creo más o menos. Creo que sí. Espero no estar haciendo mal los cálculos, pero es ya un robot donde literalmente hace todo. Va a licuar, va a cocinar, va a calentar, y es justamente un método que genera literalmente esta posibilidad. ¿Qué ocurrió? Pues tenían la licuadora, empezaron a sustituir, combinar, adaptar, modificar y demás, y entonces se crea un nuevo producto. Tiene que ver, obviamente, con la inversión aquí de mucha tecnología. Algunos ejemplos nada más en el caso de sustituir, por ejemplo, Coca-Cola Live, que sustituyó el azúcar por stevia. Hoy nos parece algo ya muy lógico, ¿no? Pero hubo un momento en el cual, oye, ya dejaron de consumir Coca-Cola. ¿Por qué? Por los altos niveles de azúcar. Y hoy por hoy en muchos países, como es el caso de México, realmente los niveles de diabetes son muy altos. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues vamos a sustituir el azúcar por stevia para dar justamente un producto bajo en calorías. Hasta le ponemos un nombre muy bonito y le vamos a llamar Coca-Cola Cero, ¿no? Combinar, ¿no? El caso de los smartphones, les decía esta idea que se me ocurrió a mí hace 50,000 años, siempre digo que yo lo creí, ¿no? Un teléfono más una cámara más una computadora. El caso de adaptar, fíjense, esta es una cuestión muy interesante. La empresa de GE, Healthcare, eh, cambió estos escáneres que sirven justamente para las tomografías, en donde es un aparato enorme donde entra la gente y prácticamente va a tomar todo su cuerpo para verlo. Cuando se hablaba de que habría que escanear a los niños, usar una tomografía para los niños, hacer esta resonancia, los niños le tenían mucho miedo y entonces resulta que esta empresa creó un aparato que parece un barco y que los niños ya entran más que nada con una cuestión de una aventura, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues resuelven un problema. En el caso de Apple, que modificó la computadora para que apareciera un mueble con mucho más diseño, el hecho de proponer, por ejemplo, el uso de la tecnología de GPS militar para el transporte civil, lo que hoy utilizamos prácticamente en Uber y que podemos saber cómo vamos trasladándonos. En el caso de eliminar, por ejemplo, que IKEA eliminó el ensamblaje de fábrica para democratizar los costos, es decir, no es solamente una fábrica, sino que busca diversos proveedores, reorganizar cuando Coca-Cola eliminó el ensamblaje en la propia fábrica, digo, hace muchísimas décadas. Coca-Cola lo primero que decía, vamos a exportar el producto, se dieron cuenta que eso no era posible y tuvieron que cambiar la manera de generar el producto a través del uso de fábricas locales. Hoy sabemos que en cada país, pues Coca-Cola lo que tiene son contratos directos con diversas embotelladoras. Lo que le ofrece es literalmente solamente el jarabe y lo que hay que hacer es que en cada embotelladora se coloca el agua mineralizada. Esa es la razón. El agua que por ahí, aunque la parte química dice que el agua no tiene sabor, pero la realidad es que sí lo tiene y por eso la Coca-Cola nos sabe diferente en cada región. No hay que cambiar de país
para saber que la Coca-Cola no sabe igual. Aquí en el caso de México, prueben la Coca-Cola del sureste con la Coca-Cola del norte del país y se van a dar cuenta que hay cierta diferencia. No he tenido la oportunidad de tomar una Coca-Cola colombiana, pero espero que realmente tenga todo el sabor a Colombia. Que vaya, qué maravilloso país, ¿no? Entonces, bueno. Súper, profe, ¿puedo poner un ejemplito ahí Adelante. en Scamper? Por Venga. ejemplo, un ejercicio de adaptación es acá en Medellín, no sé si conoces las escaleras eléctricas de San Javier de Medellín, que se ha ganado el premio de la ciudad más innovadora por esas escaleras. No he visto tal cual, pero si nos cuentan, por supuesto, queremos Bueno, conocer. hay una comuna acá en la ciudad que es muy alta. Entonces el problema principal era, pues es una comuna de alta población y el problema principal era que el transporte público, o sea, los buses, pues se demoraban como 1 hora y media para subir y bajar. Entonces eso era pues un problema social importante porque además como es una montaña muy alta y muy pendiente, entonces pues eso representaba como un riesgo fuera del tiempo que implicaba. En todo caso es que hace unos años como resultado pues de un proceso creativo de innovación, pusieron unas escaleras eléctricas desde abajo pues de la ciudad hasta la parte más alta de la zona y pues unas escaleras eléctricas así al aire libre y entonces el tema es que pues ahí la ciudad no se inventó las escaleras eléctricas, sino que lo que hizo fue coger una tecnología que ya funcionaba en un ámbito que eran los espacios internos, los centros comerciales, los aeropuertos, ¿cierto? Como sí, transporte interno, y lo adaptaron para que funcionara afuera, y pues se ganaron el premio más por un tema de impacto social, porque eso impactó muy positivamente la vida de muchísimas personas que les facilitó el tráfico y el acceso a sus viviendas, pues mucho más económico, eso es gratis. Sí, eso es gratis, o sea, no tienen que pagar y se demoran muy poquito tiempo en acceder a su zona. Entonces eso pues es un proyecto de ciudad súper interesante que fue una innovación. Entonces la innovación no es siempre inventarse algo nuevo, sino de a partir de este ejercicio de mezclar cosas, mezclar componentes, adaptar cosas que ya existen a contextos diferentes y resultan ejercicios muy exitosos. Entonces, ¿Me pueden repetir en qué ciudad fue eso? Porque por supuesto que lo voy a utilizar para alguna... En Ok, Medellín, profe. perfecto, entonces la voy a buscar porque justamente me va a servir para ejemplificarlo de otra manera. Acá en México, les comparto, está pasando algo muy interesante porque la ciudad es muy grande, muy poblada y los tiempos de traslado son muy complicados. Y desde hace algunos años ya se implementó el uso de teleféricos. La parte curiosa es que no es gratuito, pero estos teleféricos que conocemos, sobre todo cuando se crearon en Europa para, por ejemplo, conocer los Alpes y demás, acá ya lo Sí. utilizamos como transporte público. Entonces, llega a las zonas menos adineradas, al contrario, las zonas, digamos, más de mayor pobreza, y hoy por hoy se está implementando ese esquema, es adaptar algo que originalmente fue pensado como una cuestión turística, hoy lo adaptamos también a una cuestión de transporte, como ustedes hicieron con las escaleras, ¿no? Eso se habla justamente de utilizar el método Scamper. Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. De verdad me voy a dar a la tarea de investigar un poco más sobre ello, ¿no? Bueno, pues vámonos a la técnica de la peor idea posible. Es un pensamiento paradójico. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer literalmente es detectar el problema y obviamente lo que tendremos que buscar es cómo podríamos empeorar el problema, ¿no? Por ejemplo, un restaurante que de pronto dice, oye, la gente se va porque el tiempo de espera es muy largo. Bueno, ¿qué podríamos hacer para que la gente esperara el doble, no? Y entonces esto es muy paradójico. ¿Por qué? Porque de pronto es el hecho de tratar de entender cómo empeoramos las cosas, porque eso puede llevar a la posibilidad cuando hacemos la divergencia, es encontrar literalmente una solución muy creativa. Es un método, sí lo confieso, que en algunos grupos de trabajo creativos lo consideran eh,
digamos, poco factible, pero sin duda alguna va a funcionar, ¿no? ¿Por qué funciona? Bueno, pues obviamente en algún momento va a presionar al hecho de no ser perfecto y va en algún momento a ser evidente que los obstáculos que están por ahí, digamos, no visualizados, salgan a la luz y esto va a dar la posibilidad de nuevas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente cuando se ocupa este método, una mala idea resulta ser una idea brillante. Insisto, aquí en, en mi ámbito en publicidad, de pronto surgen ideas muy interesantes. Ahorita no me va a dar tiempo, pero después si quieren les comparto una liga, perdón, un link. Sé que la palabra liga en Colombia es diferente. Un link eh, sobre un anuncio que fue muy interesante porque resulta que hay un anuncio de una marca de frijoles en Estados Unidos y bueno, la peor idea posible es que decían es que mucha gente no come frijoles por el efecto negativo que da. El efecto negativo lo es con la palabra, la flatulencia, y literalmente lo que dice, no, la gente no come frijoles porque hay flatulencias, pero hay un anuncio publicitario que, insisto, se los compartiré a través de la maestra Jenny, eh, que ocupó justamente ese elemento como base importante de la comunicación y es lo que generó mucho más recordación de marca. Entonces, una mala idea normalmente puede generar una idea brillante. Ahora, la técnica del clustering, que en realidad es sencillamente en el orden del caos, en el orden de todas las ideas, en el orden de todo lo que va surgiendo, nos vamos a dar cuenta que comienzan a haber ideas redundantes, comienzan a haber ideas que en realidad no resuelven el problema por sí mismo y por supuesto también ideas que van a generar conexión. Por lo tanto, es el hecho de ordenar literalmente las ideas que tenemos, uno, centrado posiblemente en la experiencia que va a manejar el usuario, dos, puede ser el optimizar las técnicas, tres, funciones. Y esto es solamente un ejemplo, es el hecho de decir, si tenemos las ideas, vamos a comenzar a categorizarlas y vamos literalmente a entenderlas, cuál va a ser aquella que nos va a dar la solución pertinente. Y bueno, ¿qué ocurre? Hay una matriz, y perdón, esta técnica sencillamente lo que hace es, partiendo de la teoría anterior, es colocar en un modelo, en un panorama, donde voy a dividir qué es factible y qué es lo que genera más valor para entonces tratar de entender cuál de las ideas puede implementarse de manera inmediata, que normalmente estas son las ideas más obvias, o en algún momento aquellas ideas que requieren más inversión y tiempo, pero que en algún momento pueden transformar el negocio, o aquellas ideas que pueden realmente tener alguna mejora conforme va pasando el tiempo, o aquellas ideas que literalmente lo que va a suceder es que las vamos a descargar, perdón, a descartar. Aquí, ojo con esto, se recomienda que las ideas descartadas no se pierdan o se eliminen por siempre, sino que hay que guardarlas para un mejor momento. Hay circunstancias que nos conllevan literalmente, ¿no? Las ideas, ojo con esto, no solamente son hipótesis. En realidad, una idea, cuando ya la seleccionamos, hay que tratar de hacer el prototipo, que sería el siguiente paso de la técnica del design thinking. Los prototipos no necesariamente tienen que ser reales, que es una de las cosas que de pronto piensan, ¿no? Oye, vamos a hacer un teléfono, pero ¿cómo se vería? A lo mejor agarramos en su momento una caja de cartón y a través de esa caja de cartón simulamos cómo podría ser un nuevo móvil, cómo podría ser. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque cuando nosotros le presentamos en una prueba previa a un usuario el cómo serían las cosas, esto de una u otra manera va a generar una mayor visibilidad y una mejor aplicación. Por lo tanto, todo prototipo tiene que testearse y, por supuesto, refinarlo. Sí hay una cuestión donde hay que ser muy críticos. Nunca nos enamoremos de la primera idea. Siempre hay que estar eh, conscientes de que tenemos que validarla y si en algún momento la idea no la validamos, la idea no funciona, pues tenemos la fortuna de que hay todavía 99 ideas más, ¿no? Entonces, siempre tomar esa opción, ¿no? Ojo con esto, en algún momento hay algunas cosas que no podemos de algún modo tomar en consideración, que si el prototipo falla, si es barato, pues en algún momento no pensemos que porque la gente no lo entendió,
no es factible, habrá que ver cuáles son las características. Ahora, obviamente, la innovación real, en la idea aceptada, tiene que estar basada en el feedback que nos den los usuarios reales. Es decir, no puedo probarlo con cualquiera, tengo que probarlo con la persona. Voy y me regreso al ejemplo que les ponía. Si yo estoy ideando algo para las mujeres en el gimnasio, de pronto no puedo esperar que la respuesta me la dé un hombre. Entonces no puedo preguntarle al hombre porque en realidad no es el sujeto con quienes estaríamos manejando, ¿no? Entonces, bueno, pues tratando de resumir como una circunstancia, ¿qué ocurre con la innovación? Pues primero hay que prácticamente entrar a este proceso de exhalar, entender el problema, hacer una enorme divergencia, crear muchas ideas, seleccionarlas y por supuesto prototipar. Aquí la parte importante es que cada uno de nosotros debe elegir cuál es la técnica más adecuada, cuál realmente casa con nosotros para que en algún momento, ¿por qué? Porque si soy una persona extrovertida, el brainstorming me va a funcionar, pero si soy una persona introvertida, pues entonces me voy con alguna de las otras técnicas o habrá técnicas que literalmente nos van a manejar. Esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, paso al proceso de resolver dudas que pudiesen surgir de esta presentación. Adelante, por favor. Profe, sí, no, que si nos podrías compartir en tu experiencia en el marketing y en la publicidad de pronto alguna campaña que te haya parecido pues como muy chévere para ver acá como caso ejemplo. Ajá. Como publicidad, porque más bien me gustaría compartirles algo que me surgió justamente con una experiencia profesional para Grupo Industrial Bimbo cuando me tocó la etapa de tratar de entender al usuario. Les Ah, cuento, me tocó justamente hace muchísimos años, realmente comenzar a analizar la validación de la exportación de la marca hacia Latinoamérica. Y a mí me tocó trabajar directamente con Argentina. Resulta que en México, pues de pronto nos íbamos con la idea literal de llevar los productos como los hacíamos en México. Claro, la primera circunstancia fue el hecho de entender que no podíamos exportar los productos, sino que teníamos que llegar a cada país, eh, comprar fabricarlo. fábricas que ya en algún momento estuvieran fabricando pan y obviamente a través de ello llevarles toda la metodología y toda la parte operativa que ya en México habíamos probado. Entonces, en México resulta que teníamos principalmente para pan blanco, el pan de caja, que es este pan que viene tal cual en rebanadas. Y bueno, también aquí en México se consumen dos, algo que le llamamos las medias noches, que es el bollo que se utiliza para hacer los hot dogs y las hamburguesas. Y resulta que cuando lo llevamos a Argentina, lo llevamos exactamente con las mismas características. Eh, Resulta que ya comenzaron los primeros meses, cuando comenzó ya la producción y la distribución, a vender muchísimos medias noches, le llamamos incluso con el mismo nombre, que es el bollo para los hot dogs, para las salchichas. Y resulta que las ventas repuntaron y repuntaron y repuntaron, pero hubo un momento en el cual se comenzó a caer la venta y de pronto no encontrábamos tal cual y nosotros estábamos muy enfocados en, a ver, checa las características del producto, checa los ingredientes, checa la cantidad de harina, la cantidad o sea, estábamos muy envueltos en nosotros mismos hasta que de pronto alguien nos dijo, ya le preguntaron al usuario, ya le preguntaron al cliente, ya vieron qué vamos a hacer ahí y literalmente fue cuando desde la lógica, pues tuvimos que preguntarle, ¿no? ¿Qué ocurrió? Fíjense algo bien interesante y esto nos lo dio la técnica del mystery shopping. Empezamos a revisar en las tiendas qué ocurría. Y un día hay una anécdota que correspondió a la persona que era mi jefe en ese entonces, que él hace un recorrido en los automóviles de la marca, llega a una tienda, se da cuenta que una señora entra al lugar donde se vendía, en este caso una tienda,
y literalmente llega y toma el paquete de los de los 8 bollos, perdón, que tenía tal cual este producto. La señora toma los 8 bollos, se va al refrigerador, empieza a ver entre todos los paquetes de salchichas, se da cuenta que ve varias cosas y de pronto toma unas salchichas, regresa a los bollos la señora al exhibidor y toma otros. Y entonces la gran pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces se acerca a mi jefe con esta señora y le pregunta, a ver, usted me tiene que explicar qué está ocurriendo. Y le dice ella, bueno, en este país tenemos una enorme crisis. En este país nosotros no desperdiciamos absolutamente nada. Resulta que los paquetes de salchichas traen 6 salchichas y ustedes me están dando 8 bollos. Yo no sé qué voy a hacer con 2 bollos. Esto, para que vean nada más una cuestión de cómo hay que ver la parte lógica a veces de las ideas. En México, cuando tenemos 2 bollos de más, nosotros lo llenamos de frijoles, queso, de lo que sea y nos lo comemos. Se lo comen con que Con mermelada, con todo lo que haya, ¿no? No sentimos que lo desperdiciamos. Ahora sería la pregunta, porque vean cómo la creatividad a veces es muy lógica, ¿no? ¿Cuál sería la decisión que ustedes hubieran tomado después de haber descubierto esto? Bajar 2 panes. bajar los panes. Claro, o sea, hacer una presentación de 6 bollos, ¿no? Entonces, es quizá un ejemplo que les quiero compartir porque lo primero que tengo que decirles es, de verdad que nos pasamos, no días, no semanas, sino meses en descubrir esto que partía de la lógica. Estábamos envueltos en nuestro mundo queriendo resolverlo con lo que y nunca tuvimos la empatía. Primer paso del design thinking. Empatía. ¿No? Entonces, bueno. Eso es era el journey customer, pues el viaje del cliente, Es sí, correcto. también cómo lo usan. Yo les he contado a ellos la historia mucho que me parece muy chévere porque todos la conocemos, es la de los nuggets de Milo. Cuando Milo se dio cuenta que nos comíamos, eran los trocitos de Milo así y no licuábamos el Milo como estaba diseñado el producto. Y ahí nacieron los nuggets de Milo, de entender cómo el cliente se come el producto realmente, o sea, cómo le gusta usarlo. Pues. Esto es, si me permite, Jenny, sé que la anécdota, espero no equivocarme, que en el empaque que hicieron le crearon una especie de triángulo en las orillas para comerlo, ¿no? ¿Es algo así? Sí, el de Chocorramo también, sí, ese también que es una empresa también de acá, de las esquinitas del, porque a uno le gusta comer los bordecitos. Entonces, o cuando le quitaron el borde al pan, que Bimbo ha hecho eso, que la gente no le gustaba el borde del pan y lo empezaron a vender sin borde, que también en muchas marcas lo han replicado, y es como de entender esa forma de consumo, o los vicios que tenemos como consumidores y como usuarios, pues en el proceso de uso. Súper. Es correcto. Sí, Súper, profe, muchas gracias por ese ejemplo tan chévere. No, no al contrario, nada más me gustaría cerrar, Jenny, chicos allá en Medellín, con algo que soy muy constante cuando normalmente me toca estar armando equipos y por supuesto lo comparto con mis estudiantes, es el hecho de no dejemos que el ego nos gane. No pensemos que como nosotros hacemos las cosas, lo hace el resto de las personas. Un reto que tenemos los que nos dedicamos literalmente a la cuestión de los emprendimientos, de la mercadotecnia y la publicidad, es ponernos en el lugar del otro. Siempre nos vamos a entender que la empatía es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Con eso termino y de verdad muchas gracias por la oportunidad que me dieron de estar con ustedes esta mañana. Profe, muchas gracias a ti. Vale, muy amable. La presentación ya tiene la Liga La Maestra Jenny y con todo perdón que diga Liga, aquí en México ocupamos esa palabra, es que si no me equivoco, Liga ya significa dinero, ¿no? Algo así como una paga. Sí, como propina, significa como propina. Propina, entonces, hay que tener cuidado justamente con las palabras. Les agradezco, tengan excelente día. Sí, Aurelia y Azucena me esperan un poquitito. Vamos a despedirnos, Aurelia, Azucena, digámosles adiós a nuestros compañeros allá en Colombia. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense todos, hasta luego, buen día.